Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. 18 minutos, 28,3 grados. Terribles noticias las que nos llegan de Guadalajara. Seguiremos muy atentamente, por supuesto, en la cadena SER cualquier novedad. Nosotros, como es nuestra obligación, tenemos que echar a volar con la nave del misterio. Estamos cargando baterías porque, por lo menos, queremos contar otras historias. Y hay un montón de información, alguna casi tan dramática o más, según se mire, que lo que está ocurriendo ahora en los montes del Alto Tajo. Vamos a hablar de arqueología, de descubrimientos asombrosos. Sabéis que en estos especiales de 10 a 11, todo el verano, los domingos, vamos a contar noticias y a proponer debates de aquello que habitualmente, pues bueno, iba a decir no es considerado, pero no suele ocupar grandes planas de periódicos, por lo menos en nuestro país. Y sin embargo hay un montón de noticias insólitas, realmente dignas de ser por lo menos escuchadas. Eso es lo que pretendemos. Carmen Porter, buenas tardes, noches. Buenas noches, Iker. Pues aquí estamos, como siempre, en este horario veraniego a las 10 de la noche, contando la actualidad del misterio, Iker, porque hay de todo, desde arqueología hasta rituales exorcistas, pasando incluso por avistamientos ovni. De todo, y incluso vamos a intentar recordar una historia que ocurrió, o que sigue ocurriendo, desgraciadamente. Hace 2 años empezamos a informar sobre ella y queríamos saber cómo seguía esa historia tan extraña que nos lleva hasta los confines del desierto mexicano y que habla de mujeres muertas. Yo recuerdo que cuando empezamos a hablar de eso, pues prácticamente la prensa no se había dado cuenta del increíble fenómeno y problema de Ciudad Juárez. Lo hicimos justo hoy hace 2 años, también regresando de nuestro viaje de Coruña, donde también nos han tratado. Y 2 años después solo podemos hablar de que el asunto continúa, con más fuerza que nunca, con más desgracias que nunca, una inquietante historia que nadie sabe quién es el culpable, quién la produce. Se ha hablado de sectas satánicas, de psico-killers, de gente que hace rituales extraños queriendo parecerse a antiguas culturas, adorando al sol con vísceras de mujeres. Se ha hablado de mafiosos directamente que no se sabe por qué no son atrapados. Esta noche, en este especial informativo, queremos recordar uno de los casos más estremecedores del siglo XX y ya del XXI, las muertas de Ciudad Juárez. Y como siempre, Iker, abrimos líneas en el 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Vamos a sortear 3 ejemplares de una novela de la última obra de Iker Jiménez, de Camposanto, un pintor hereje, un pueblo maldito, editado por Suma de Letras. 3 ejemplares de Camposanto entre todos los que escriban al 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Si comentar las noticias podéis hacerlo. Si queréis proponernos algún tema para debatir la semana que viene, también podéis hacerlo. Es vuestro medio de comunicación. Ahí tenéis la línea, líneas abiertas, y ahí tenéis el regalo. Camposanto. El 12 de mayo de 1993, una muchacha de no más de 17 años fue encontrada en los arenales próximos a Ciudad Juárez, casi en la frontera con Estados Unidos. Desiertos inmensos, algunos donde, según se dice o cuenta la leyenda, no ha puesto todavía el pie el ser humano. Desiertos abrasados por un sol inmisericorde todos y cada uno de los días del año. Cerca de las barranqueras, cerca de una zona bastante devastada de viejas fábricas o maquiladoras, se encontró este cuerpo y fue el primero que alcanzó notoriedad. Han pasado 12 años. Lo que nadie se podía imaginar es que detrás de aquella mano que sobresalía, con uñas pintadas de rojo, esmaltadas, había una trama que ahora hemos comprendido en su inmensa gravedad. Cuando nosotros hace 2 años hacíamos nuestra primera investigación, eran 300 las mujeres muertas. Hoy son 453. Hoy mismo ha habido otro hallazgo de cuerpo muerto, muy cerquita de ese lugar donde el 12 de mayo empezó la sangría. Algunos hablan de feminicidio, de genocidio de mujeres, de absoluto vacío de poder. Hoy mismo también se ha declarado libre a uno de los supuestos asesinos de ni más ni menos 8 mujeres en el 2001. Las 8, cada una de ellas con la mano como saludando al viento. Nosotros hace 2 años empezábamos el asunto con esta voz de nuestro compañero Carlos Barroso. Las dunas fronterizas de Ciudad Juárez se tornan amenazadoras al caer la noche. Nadie sabe quién está sacrificando a las mujeres cada semana.
¿Quién las desmembra y las entierra en fosas comunes cubiertas por la arena? Cuando el viento sopla, aparecen cuerpos mutilados entre los montículos, expresiones de horror, bocas abiertas. Son 300 casos en los últimos años, incidentes sin solución, sin culpables, sin sospechosos, envueltos en el denso silencio del desierto. ¿Alguna vez, estando a solas, has sentido que alguien estaba contigo? Milenio 3, Iker Jiménez. Cadena Ser. 10:15. Nuestra nave del misterio planea ya sobre la zona de Chihuahua y Ciudad Juárez, un lugar de la muerte, el desierto de los crímenes. A los mandos de esta nave del misterio, don Antonio Bravo. Iris Estrella Enríquez se llama la niña que hace 3 días ha aparecido de una manera distinta. Parece esto la película del Nombre de la Rosa, dentro de un bidón, boca abajo, con las piernas saliendo y llena de cemento. Las teorías son diversas. Hoy mismo, consultando los teletipos, me encuentro con esta noticia: ejecutan a otro en Ciudad Juárez. Un sujeto, varón, curioso, de 50 años de edad, fue localizado muerto en Ciudad Juárez, abandonado en un terreno baldío, y muestra huellas de violencia cerca de la colonia Granja Santa Elena. Muestra 12 heridas cortopenetrantes en cuello y espalda. Es decir, no solo las mujeres mueren en Ciudad Juárez, aunque son 453 exactamente, y lo más escalofriante, desde el 12 de mayo de 1993 hasta hoy, julio del 2005, hagamos por favor un esfuerzo por intentar observar el calibre de este problema. 4.100 desaparecidas. Todo esto en una ciudad que es grande, pero tampoco es una inmensa capital. 1.300.000 habitantes. Las noticias nos cuentan que personajes como Jennifer López o el cantante Juanes han contribuido para intentar hacer una campaña que se llama Basta, para intentar proclamar por todo el mundo el gran problema de Ciudad Juárez. El enigma verdadero es que nadie sabe quién está detrás de estas muertes, de estos centenares de muertes. Para este año se van a estrenar películas como Desierto de Esperanza, basada en la historia de las mujeres de negro que ahora vais a escuchar, o Señorita Extraviada, de la mexicana Lourdes Portillo. En teatro, por ejemplo, se ha estrenado ya una obra de Humberto Robles que se llama Mujeres de Arena. Y es que el caso es inquietante como poco. Hay muchas teorías. El fundador de lo que sería el moderno CSI, del FBI, Ressler, llegando a Ciudad Juárez hace ahora 2 años, hizo unas declaraciones que nos llamaron mucho la atención. Decía: ni con 3 fusiles atravieso solo el desierto de Ciudad Juárez. Y eso que tiene que ser un tipo avezado y valiente. 7640, porque vamos a también querer conocer lo que vosotros opinéis. ¿Qué está pasando? Las teorías son diversas, pero quiero que escuchéis a Judith Torrea. Nos hablaba en ese primer programa, era una enviada especial que hizo un trabajo para El País, la conocimos, una formidable periodista que también pasaba su miedo, porque desde Texas, donde ella vive, empezó a investigar, a presionar, a preguntar, forenses, policías, a ir con las mujeres de negro, que son un grupo de personas que cada domingo, o sea, hoy, cada domingo, salen enlutadas, imaginaos la escena, una procesión de mujeres, para buscar los restos de sus propias hijas. Desgraciadamente han encontrado más de 300 cuerpos, muchas veces como si fuera una señal que da una mano. Es decir, quien hace esas tropelías quiere que se encuentren las mujeres. Escuchamos a la periodista Judith Torrea desde allí. Estas mujeres todos los domingos a las 7 de la mañana van a buscar por diferentes partes de la ciudad, a buscar los cuerpos de sus hijas, ¿no? Entonces van con la esperanza de buscar algo, ¿no? Pero también con el temor, ¿no? De buscar algo que puede pertenecer a sus hijas, ¿no? Es decir, te vas a dar cuenta que de todos los cuerpos y osamentas que se han descubierto, ninguna ha sido descubierta por las autoridades. Han sido descubiertas por diferentes grupos, por diferentes personas que pasaban por ese lugar y vieron unos huesos, nunca por las autoridades. Qué impresionante, Carmen, fue conocer a Esther Chávez Cano, escucharla, hablar con ella, una de esas mujeres de negro que se ha significado en estos 2 últimos años por aparecer ya después en algunos medios de comunicación contando su labor, una labor que yo no me imagino cosa más dramática. La mayoría de ellas han encontrado a sus propias hijas entre la arena, ¿no?
Sí, la verdad es que es terrible, y en esa entrevista cuando nos lo contaba decía que es que literalmente salían cada domingo ya buscando esos cuerpos. Algunas, nos comentaba Esther, estaban con los pechos cercionados, normalmente con los pechos cortados. Normalmente era, si no recuerdo mal, el pecho izquierdo, y no sabían a qué se debía solamente que se le cortara. Por eso decían que podía ser una especie de ritual, que por eso siempre las cortaban el pecho izquierdo, que podía ser mucha gente la que estaba metida en esos grupos y que día a día iban acabando con sus hijas, con sus hermanas, con sus madres, con sus tías, con todas aquellas mujeres que de alguna u otra forma pues caían en las redes de estos sanguinarios. Lo asombroso, Carmen, es que 2 años después estamos hablando de esta historia y podíamos hablar de que han remitido esas muertes, que se han tomado medidas. El programa que hicimos fue bastante impactante y luego muchos medios también hablaron del asunto de Ciudad Juárez, pero de verdad es que la cosa va peor, con ese vacío, como decíamos, legal de poder. Escuchamos, atención, porque esto no es ficción, es una de esas mujeres que cada domingo, repito, como hoy, ha tenido que darse una vuelta por Ciudad Juárez, y desgraciadamente no hay domingo que no encuentren osamentas sin identificar. Algunas son parte de esas 4.100 desaparecidas. Otras veces el cuerpo, casi como ha ocurrido en la noche pasada, estaba aún caliente. Las chicas, las jovencitas que aparecen muertas, se encuentran en terrenos baldíos, en el desierto, en zonas muy alejadas, y son muy jóvenes y son violadas, son torturadas, en muchos casos mutiladas, y esto es diferente a otro tipo de crimen. Se les cercena el seno derecho y a mordidas el pezón izquierdo, que eso es brutal, ¿no? Y aparentemente esto se los hacen en vida. Estos son actos que no hay palabras para describir esa brutalidad, esa inhumanización. Yo no sé cómo las madres de estas criaturas pueden seguir viviendo recordando las últimas horas de angustia de sus hijas, ¿no? Yo creo que la muerte fue la salvación para ellas, para descansar. Vamos con los mensajes que ya nos están llegando al 7640, como el de Mercedes de Puerto Llano. Hola amigos, yo creo que nada se quiere investigar por la gran corrupción en México. La ONU debería pronunciarse. Saludos. Fíjate que a esta comentarista de Milenio 3 podemos decirle que también en los teletipos de hoy hablamos que la policía de Ciudad Juárez empieza a recibir, por orden de los superiores desde México DF, clases espirituales para que sean conscientes de que no puede seguir esta especie, no sé si de mafia, porque yo creo que es un caso que no ha ocurrido nunca en ningún otro país. Lo estaba pensando ahora, una ciudad un poco más grande que Sevilla, que Valencia, que Zaragoza, y 4.100 desaparecidas y 453 muertas. En los exteriores, vamos, en los suburbios, pero ni siquiera son suburbios, son dunas, y a veces cuando el viento transporta la arena de un lado a otro, deja entrever auténticas necrópolis. No comprendemos cómo después de 2 años de denunciar estos hechos, un montón de medios de comunicación sigue igual, y lo que es más desgraciado, que muchos medios de comunicación europeos, sobre todo, o americanos, se han olvidado del asunto, no lo han seguido. Es lo que intentamos hacer para ver si hay algún tipo de solución. Otra amiga que nos dice, estremecedor, todas somos mujeres de negro, ayudemos a nuestras congéneres. Mara piensa que el problema es que sucede a mujeres y sucede en México. ¿Qué pasaría si esto sucediese en Europa o en Estados Unidos? Por desgracia, no todas las vidas valen igual. Es increíble que más de 400 asesinatos estén sin resolver. ¿O es que no interesa? Se pregunta José desde Albuquerque, Badajoz. Yo creo que las mujeres de Ciudad Juárez son cometidos por varios. Nos dice Guillermo Chamorro desde Granada. Ciudad Juárez, personas importantes implicadas, impunes, piensa José Ramón desde Asturias. Javi de Ciudad Real nos dice que Jennifer López está rodando una película sobre este tema, los crímenes de Ciudad Juárez. Me dan escalofríos estos casos. Hola amigos, soy Jimmy de Cuenca, trabajo en un retén de incendios y quiero dar el pésame desde aquí. Gracias amigos. Hay muchos mensajes que nos llegan dando el pésame a todas esas familias que han perdido a sus seres queridos en los incendios. Unimos todos esos ánimos a través del SMS para convertirlos en un abrazo muy fuerte a esa gente que, intentando salvar nuestro suelo, nuestros bosques, han perdido la vida. Es trágico. Y también han perdido la vida estas gentes a tantos miles de kilómetros de una manera, si cabe, igual de sobrecogedora, porque muchas veces los cuerpos estaban eviscerados. Vamos a escuchar a los forenses, vamos a escuchar dentro de unos minutos a Óscar Máinez, que era el forense que tuvo que marcharse de Ciudad Juárez, el forense municipal de allí, porque decía que eso era ya muy raro. Ressler hablaba
incluso el gran criminalista del FBI hablaba de que podían ser, analizad el término por favor, al caer la noche, pandillas de asesinos psicópatas, unidos en una misión. Otros hablaron de un gigantesco juego a modo de rol sangriento. Y por favor, no quiero recibir ahora decenas de mensajes de gente del rol criticando. No, hay amigos que se preguntan si pueden ser películas snuff. También otro de los términos que si quieres esta noche analizaremos, Carmen. Las películas snuff, realidad o ficción, yo creo que son más leyenda urbana que realidad. No es tan fácil hacer eso y impunemente no ser... con internet yo no sé qué estará pasando, porque ahí hay también otro gran vacío de poder. Escuchamos de nuevo a Esther Chávez para que os hagáis una idea, para que con la nave del misterio, con Antonio Bravo, con estas músicas y con nosotros, planeemos sobre una zona que la define mejor que nadie esta líder de las mujeres de negro, Esther Chávez. Yo creo que apoyar a esta mujer en su misión, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo es ese lugar?, le preguntábamos a Esther. Queríamos que fuesen nuestros y vuestros ojos. ¿Cómo es ese sitio? ¿Por qué aparecen cuerpos allí? ¿Y qué ocurre? ¿Es un lugar muy especial? ¿Se le teme por alguna cosa? Lo escuchamos. Mira, nuestro estado es el más grande de la República Mexicana. Aquí cabe tu país, Italia y otros países en este estado. La mayor parte es desierto. Tú caminas de aquí a Chihuahua, por ejemplo, que son 353 kilómetros, y ves 1 o 2 pueblecitos. Lo demás es desierto, arena de desierto. Alguna vez se cambian las dunas como en el Sahara, ¿no? Se cambia la tierra, por eso es tan difícil encontrar los cuerpos. No ves nada, yo he ido a rastreros y no veo nada porque está el polvito ese cambiando de lugar, no alcanzas a ver que pueda haber más que flores del desierto, ¿no? Es extensiones larguísimas, lugares imposibles de que algún ser humano pueda llegar, y allí se encuentran cuerpos, en esas hondanadas, en esos lugares tan alejados, en que solo unos vehículos de muy potentes podrían entrar, o en helicóptero las tiran, o qué pasa. Ignoramos. Estamos llenas de preguntas y muy pocas respuestas en estos últimos 10 años. La verdad es que sobrecoge escuchar estas palabras de Esther Chávez Cano, mujer de negro, que convenció a otras muchas mujeres que habían sufrido víctimas irreparables, ¿no?, y pérdidas absolutamente inconsolables para salir. Hay que tener muchas agallas, para salir por el desierto. Hay un detalle que es tremendo, es que, lo decía antes la periodista, ninguno de los cuerpos ha sido descubierto por autoridades. Es que esto es increíble. Eran las mujeres de negro o personas que espontáneamente, viajando cerca de esos lugares desolados donde no hay caminos, donde no hay nada, encontraban los cuerpos. Se han hecho varios libros, Huesos en el desierto es uno de ellos, totalmente recomendable, de periodistas que sufrieron agresiones por tratar este tema allí en México. O sea, hay que ser valiente para tocar este asunto, y las portadas eran inquietantes porque eran cruces que muchas veces las mujeres de negro han pintado de rosa, ahí en mitad de la nada. Ha habido yacimientos de 8 cuerpos a la vez, de 12 cuerpos hasta 16 cuerpos, algunos en posiciones como una estrella, se comentaban, con una iconografía, con una escenografía que parecía que había algo más, que no eran simples ajustes de cuentas. Es una Ciudad Juárez, llena de prostíbulos. Hay dos cosas: prostíbulos, droga, y también hay fábricas de ensamblaje. Una mezcla explosiva, pero el asunto parece que va más allá. Esta mujer nos hablaba de que en lugares totalmente inhóspitos, absolutamente casi imposibles de llegar a temperaturas de más de 50 grados, ahí aparecían cuerpos, y no había rodadas, no había huellas de alguien que se aproximase. Bueno, vamos a seguir con este asunto, vamos a escuchar a los forenses, vamos a escuchar un caso que nos toca porque fue un español la víctima y puede tener algo que ver, puede ser algo semejante a lo que está pasando si tuviera que ver con sectas. Pero lo que vamos a hacer cuando van a ser justo las 10:30 es dar paso a nuestros compañeros de informativos para que nos hablen de esa terrible noticia. Estamos recibiendo decenas y decenas de muestras de apoyo para esa gente que ha perdido la vida intentando sofocar un incendio en la zona norte de Guadalajara. Una noticia terrible. Estáis en la SER y seguimos informando puntualmente. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Estos redobles que están poniendo sintonía a un domingo trágico, hay que decirlo así. Es emocionante también ver la pantalla que tiene ahora en sus manos Carmen Porter y la cantidad de apoyos de toda España y del mundo que están llegando, bueno, pues aunque no se pueda hacer nada, intentando consolar o enviar un abrazo. Esto es la comunicación en vivo, la radio. Y
desde luego que a las 10 tenéis que seguir puntualmente la información aquí en la cadena SER, porque yo creo que es una noticia que hay que conocer, a pesar de que es dolorosa. Como dolorosa es la historia de Óscar Maínez, ese forense municipal encargado de lo que son las salas de autopsia de Ciudad Juárez. Pudimos localizarlo, pudimos hablar con él. No sabe qué estaba ocurriendo, lo que sí sabía es que tuvo que huir de lo que era su ciudad, ni más ni menos. Las presiones, las amenazas. Alguien estaba generando un auténtico, como decíamos antes, feminicidio, si se puede decir la palabra, que creo que no, es lo que aparece en la prensa mexicana, y alguien estaba matando conscientemente. Y muy pocos culpables, y los pocos culpables que han intentado ser encarcelados, ahora, como decíamos, algunos han sido, bueno, pues puestos en libertad, con la polémica terrible que ha suscitado en el país azteca. Óscar Maínez hablaba de satanismo y de bandas de psico-killers. Parece increíble, pero ahí está un científico, un forense, que ahora nos hablaba desde Miami. Otra hipótesis que se maneja es las sectas satánicas. Sin embargo, bueno, si ves la casuística, que obviamente no hay un manual de sectas satánicas, pero en la casuística, cuando hablas de sectas satánicas, parte del ritual es deshacerse la evidencia. Sí, o sea, cuando tenemos sectas satánicas jamás encontramos, más que por casualidad, los cuerpos que son sacrificados. En este caso hay mucha evidencia ahí, no hay la simbología tampoco, pero bueno, no estoy casado con ninguna hipótesis, no, hay que investigar. O sea, todas las hipótesis son válidas mientras no se investiga. Sí, yo creo que estamos ante un caso del homicida serial, sí, del criminal sexual psicopático, sí, eso no creo que es algo que se da comúnmente, y yo creo que estamos aquí. Sí se aprovecha la coyuntura, sí, ante la ausencia de autoridad. Obviamente estas gentes andan caminando como en su casa. Caminando como en su casa. Son las 11 menos 25 y intentamos que con esas tres visiones os hagáis vosotros la vuestra, la propia, sobre lo que sigue pasando en Ciudad Juárez, con la voz de los periodistas valientes, los pocos que acuden, entre ellos una pamplonica, Judith Torrea, con Óscar Maínez, el forense que tiene que huir, o con la valiente Esther Chávez Cano, que no huye, sino que cada domingo sigue buscando cuerpos. Yo creo que es un tema digno de seguir prestando la atención, y es lo que vamos a hacer en Milenio, siempre que ocurran novedades, para intentar gritar que lo que está pasando en Ciudad Juárez no puede quedar impune. 4.100 desaparecidas en 12 años, 453 muertas que se sepa, porque hay algunos cuerpos que incluso no están todavía ni siquiera afiliados, y muchos restos. En esas necrópolis se encuentran a veces anatomías o osamentas completas, y otras que se sabe que son de mujeres que fallecieron en circunstancias de extrema violencia. Había amigos que a través del 7640 nos preguntaban precisamente ahora por un caso español no parecido, porque ocurrió en Perú, pero que muchos relacionaban con sectas. Aquí no podemos dar ninguna hipótesis. Como siempre en Milenio, lo que hacemos es que escuchéis a los protagonistas. Nosotros no somos sabios, nos ponemos a debatir sobre cosas que nosotros creamos o no. Escuchéis directamente a los protagonistas de la noticia. Y bueno, tuvimos también la desgracia de conocer la historia de un español que ya con esta vorágine informativa pues se va olvidando, como todo ocurre con el mundo de la prensa y el mundo rápido de este siglo XXI. Ocurren noticias, pero ya no son noticia al día siguiente. Nosotros sí las tenemos ahí en memoria. José Tomás Reina Rincón era su nombre. Al final no supimos nada. Nos preguntan nuestros amigos comentaristas de Milenio, y lo relacionamos con esto porque ocurrió en la misma fecha. Ocurrió exactamente ahora hace 2 años, y un torero que hacía las Américas en Lima fue encontrado eviscerado por completo. No se pudo resolver su crimen, su terrible asesinato. Estaba completamente eviscerado. En la cabeza tenía páginas de las guías telefónicas. Le habían estirpado órgano por órgano, y muchos pensaron que hay una serie de sectas, de grupos de alucinados, de criminales, que a cualquier persona que puedan verla fácil presa, por ejemplo un torero, que desde luego por Lima en algunas zonas de noche pues son zonas de alto riesgo, y querían hacer una especie de rituales pues casi de película, quién sabe, para adorar al dios Sol, poniendo, como hacían los antiguos incas, vísceras en algunas plataformas, quién sabe. Nosotros hablamos con Marcos García Montes, el abogado célebre, letrado que llevó este caso. Es lo último que podemos contaros de esta desgracia, del torero que tuvo su última trágica faena en las costas de Lima. Sectas que se están moviendo, gente que hace este tipo de rituales, quién sabe. Escuchamos a Marcos García Montes. Que el cadáver venía eviscerado. Eviscerado quiere decir sin vísceras, y no tenía ni cerebro ni cerebelo, ni en el tórax y abdomen nada, es decir, no tenía ni cerebro, cerebelo, hígado, pulmón, riñones, estómago, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió?
pues ocurrió que lo que traía eran papeles de las páginas amarillas de la guía telefónica en el cerebro, en la bóveda craneal, y en el cuerpo pues venía relleno en la parte superior del tórax y la mitad del abdomen venía relleno de serrín. Tenemos la fortuna de que muchísimos oyentes de Milenio 3 son grandes músicos y compositores, entre ellos Luis Alberto Naranjo, que ha hecho este CD, Total Eclipse, muy recomendable. Nos mandó incluso varios ejemplares que iremos sorteando entre los amigos de Milenio 3. Y con estas músicas, si se puede, variamos un poco el ritmo, porque hay muchas cosas pendientes, mucha información insólita. Decenas de mensajes de indignación y que ante lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez en el 7640, ya saben nuestros amigos que sorteamos 3 ejemplares de Camposanto, editado por Suma de Letras. David desde Elda nos dice: es increíble, me parece inhumano que les corten el pecho vivas, es una conducta de secta demoníaca, no entiendo otra cosa. Estoy seguro de que los asesinatos son perpetrados por grupos de narcosatánicos, nos dice José desde Manresa. Oye, aprovechando que este programa es totalmente interactivo, Carmen, a las 3, que volvemos a las 3, seguimos aquí, te encargo un trabajo en vivo, si te apetece, que es descubrir un poco, hacer una de esas fichas, quiénes fueron los narcosatánicos. De 10 a 11 tenemos una audiencia que sabemos que igual os pilla en el coche, en el atasco, volviendo de la playa, y que igual nos sigue Milenio 3, los viernes a la 1:30, ahora a la 1, y los domingos a las 3. Así que luego, en madrugada, ¿te parece, Carmen? Vamos a hablar de quiénes son, qué leyenda y qué verdad hay de esos terribles demonios humanos, los narcosatánicos. Lo de Ciudad Juárez confirma que el único monstruo al que se debe temer es al ser humano. ¿Cómo puede haber gente así?, nos dice Javi Higuero desde Badalona. Más que de una secta, esto parece más obra de uno o varios doctor muerte que utilizan a estas mujeres como conejillos de indias. Esa impunidad es muy sospechosa. La policía se dedica a buscar inútilmente en los clubs de los suburbios y creo que los culpables están en las zonas opulentas impunes, nos dicen. Saludos desde Peñarroya. Tiene pinta de ser torturas por placer, quizás no filmado, sino en directo, en México porque se puede, porque a nadie le importa, son mujeres pobres. Extraña que con todos los medios forenses y policiales no haya terminado esta masacre. Creo que si esto no termina es porque las autoridades no quieren, nos dice Pedro desde Valencia. ¿Por qué no sale nada en los medios o casi nada? No sabía absolutamente nada de esta historia. Ahí está la mafia por medio, o es algo raro que pasa ahí. ¿Y el presidente qué hace? Es un estado más grande que España. También nos escribe un amigo que ha estado en México viviendo. Acabo de regresar después de 12 años viviendo en México, un país donde las mujeres viven completamente sometidas y humilladas diariamente. Ciudad Juárez es un paso donde los mexicanos trabajan durante meses esperando reunir el dinero que les cobran los polleros para pasar al otro lado. En USA muchos psicópatas ven a los brownies o frijoleros como una lacra que deben eliminar. Matan mujeres dándole justo a la pirámide reproductiva. Son cazadores de humanos. Qué inquietante ese mensaje, ¿eh? O sea, atacan a las mujeres para que no se reproduzcan lo que ellos consideran que son enemigos que pueden pasar la frontera. Madre mía, qué asunto más sobrecogedor. Me acaba de dar un escalofrío porque sí, pero lo estamos viviendo. Y la pregunta de otro compañero comentarista de Milenio 3 es ¿por qué no se habla de esto en los medios? Se habló puntualmente, se ha hablado cuando nosotros cogimos la noticia hace 2 años, en julio del 2003. Recuerdo que se conjuntaban 2 vicisitudes. Una, este suceso del desierto que empezaba a comentarse, y 2, el descubrimiento terrible en el pleno corazón de México, fijaos qué curioso, de la figura del dios Micantecutli, un dios terrible como una calavera, con los ojos de un ser humano tapados por lascas de piel, garras inmensas, todo eso en una cueva que oficialmente no existía. Unas obras de acondicionamiento hicieron que se hundiese un suelo, y el dios Micantecutli estaba allí desde hace miles de años, un dios de sacrificios, alrededor de él más de 700 cráneos humanos. Y esa conjunción de los sacrificios aztecas en aquel tiempo y lo que ocurre ahora nos hizo avanzar en el tema, pero ahí lo dejamos de momento. En madrugada seguiremos comentando vuestras apreciaciones sobre Ciudad Juárez. Sabemos que es un tema que indigna y que inquieta, pero hay muchas más noticias de esas que, como decís, no se cuentan. Por ejemplo, una que estoy seguro que se puede tomar a chanza, que se puede tomar casi a broma, y a mí no me parece broma porque los comportamientos de los animales siguen siendo un terrible misterio. Bueno, ahora digo lo que pienso de esto, Carmen. Fijaos el título, puede ser, como digo, bueno, algo curioso, luego pensadlo bien, ¿vale? Se suicidan en Turquía 450 ovejas al arrojarse por un barranco.
Vamos a escucharlo, Carmen. El pasado viernes un grupo de pastores turcos observaron atónitos cómo sus 1.500 ovejas se iban arrojando una a una hacia el vacío. No se sabe cómo ni por qué causa los animales que se encontraban pastando plácidamente a primera hora de la mañana en las cercanías del pueblo de Gebas, en el este de Turquía, comenzaron a arrojarse por un barranco sin que sus cuidadores pudieran hacer nada por detenerlas. De las 1.500 ovejas murieron 450, las últimas lograron sobrevivir ya que los cuerpos de sus compañeras sirvieron como amortiguación a la caída. Pues fíjate que este breve, que ni siquiera se habrá publicado en muchos sitios, me parece realmente curioso el comportamiento deforme, anómalo, de una comunidad animal, de unas ovejas que están paciendo tranquilamente y que se empiezan a suicidar. Bueno, hay pocos animales que se suicidan. Dicen que el hombre se diferencia del animal en que puede acabar con su propia vida conscientemente, decían, pero parece que en este mundo del siglo XXI hay que ir cambiando muchos conceptos. Estoy recordando, Carmen, cuando los buitres en sierras como Urbasa y en otras zonas de Navarra empezaron a trastornarse. Muchos hablan del cambio climático, muchos hablan de experimentos con ondas, con efectos electromagnéticos, quién sabe, nosotros no desde luego, pero hubo muchos casos de ovejas y de otros animales, perros incluido, que empezaron a ser atacados por un animal que nunca hacía eso, un animal carroñero, que siempre esperaba. ¿Os acordáis de la noticia hace 2 años y medio? Algunos seguro que sí, y seguro que algunos de la zona nos puede comentar qué pasó. Buitres que se convirtieron en asesinos alados de otros animales. Tiburones, que dicen algunos que por el cambio climático de las aguas se habían convertido en especies que no eran asesinas y que teníamos noticias de cómo atacaban a bañistas. El enigma del mundo animal. ¿Estamos cambiando tanto la Tierra? ¿Estamos variando algunas claves que ni siquiera conocemos y que afectan al comportamiento animal? Algo debemos estar haciendo mal. ¿O no somos culpables? Y es un misterio del propio cerebro de estos animales. El ser humano sigue siendo también un misterio, eso es indudable. Y nuestro cerebro provoca 1000 anomalías, está clarísimo. Fijaos el titular: familia maldita en Chile. La familia chilena Soto Martínez ya no sabe a quién acudir en busca de ayuda, ya que desde hace unos días varios miembros de ella están sufriendo constantes convulsiones y transformaciones que adjudican alguna clase de posesión demoníaca. Al parecer todo empezó cuando la menor de la familia, una chica de 16 años, comenzó a tener convulsiones y a maldecir a todo aquel que se le acercaba. Desesperado, su hermano de 22 años llegó a decir que ofrecía su vida para salvar a su hermana del mal que la quejaba. A los pocos días el muchacho fallecía en un accidente de tráfico. Se encontraba en un autobús y en un frenazo del vehículo salió disparado por el parabrisas. Nadie más sufrió el menor rasguño. La joven, en cambio, después de este suceso se recuperó inexplicablemente. Pero los problemas no terminaron ahí. El hermano mayor, un chico de 26 años, comenzó a sufrir los mismos síntomas que anteriormente aquejaban a la chica y además su voz se transformó en un sonido gutural y aseguraba que era Satanás y que toda su familia moriría. Los médicos que han tratado al chico no encuentran una explicación para sus males y desde la iglesia de la localidad de Guiscapi se ha pedido una orden al Vaticano para practicarle un exorcismo. Don Antonio Bravo, que siempre está al quite, nos recuerda con esta música que ya para siempre serán las campanas del exorcista, campanas tubulares, que este asunto, que nos suena a medievo, sigue vivo y cada semana, en estos informativos de 10 a 11, no podemos sino encogernos de hombros, porque en la época de internet, de satélites, de trenes de alta velocidad, sigue produciéndose una serie de casos que nos dejan absolutamente atónitos. ¿Exorcismos? Roma combate el interés de los jóvenes por el satanismo. Con la autorización del Vaticano, la Academia Pontificia Regina ofrecerá en los próximos meses un curso de exorcismo. El fin de estos estudios será ayudar a los sacerdotes para que logren combatir el interés de los jóvenes por el satanismo. El decano de la universidad aseguró que el satanismo es un problema que está en crecimiento y que es muchas veces desestimado por los propios sacerdotes. Esta universidad, que está reconocida por el Vaticano, hará que los religiosos conozcan los diversos aspectos del satanismo, aunque no será la primera experiencia de esta entidad, ya que el primer curso de esta clase fue realizado cuando 3 jóvenes italianos fueron asesinados en un ritual satánico. Esta música es muy desconocida, por cierto. Conocemos una parte, es La Profecía, segunda parte, de Jerry Goldsmith. Y es que las noticias que parecen de película continúan produciéndose y saltando los teletipos. Demandan a un pastor en Colombia por causar heridas en el estómago a un hombre tras realizarle un exorcismo. La historia comenzó hace aproximadamente un mes cuando Daisy Ruth Garzón contactó con el pastor de la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia.
era Bayardo Ayala, ese pastor, para que ayudara a su marido, ya que creían que estaba poseído por un espíritu. Así, el pasado 16 de julio, 4 pastores de esta iglesia acudieron al domicilio de la pareja para iniciar lo que ellos llaman un proceso de liberalización espiritual. Tras realizarle el exorcismo, Nelson Uribe apareció con unas heridas en el abdomen, al parecer realizadas con objetos punzantes. Por ello, la familia ha demandado al pastor Ayala, acusándolo de causar lesiones. Por su parte, los pastores han amenazado con demandar a la señora por calumnias e injurias y aseguran que se trata de una campaña de desprestigio. Según el pastor Ayala, Uribe tenía un pacto con el diablo que se había conjurado en el ombligo y en un momento de la liberación le salieron los espíritus causándole la herida. También añadió que ellos solo oraron para echarle fuera a los demonios sin que él sufriera ninguna agresión física. Llevaba varios días sin comer y sin dormir y cuando se agravó, según dice Ayala, tuvimos que encerrarla en su casa y según lo que la Biblia manda nos pusimos a orar durante 8 días. Hasta el momento Nelson Uribe está internado en el Hospital María Inmaculada de la ciudad colombiana de Florencia, donde se está recuperando de las laceraciones leves que sufrió en su abdomen, así como de los trastornos mentales que padece. Según el médico psiquiatra Saba Simarra Sánchez, el joven presenta un trastorno psicótico agudo que indicaba que estaba alejado de la realidad. Como este asunto, y para estas horas todavía tempranas en verano, es bastante crudo, yo te propongo, Carmen, que hagamos un viaje a la historia y que recordemos, al menos para, no sé, oxigenarnos con positividad, un tema por el que nos han preguntado. Constantemente estamos recopilando vuestras preguntas, dudas, y en estos temas queremos, o en estos informativos especiales, siempre intentar, porque casi nunca se puede conseguir en estos asuntos, responderos, o por lo menos que sepáis más. Y la palabra conde de Saint-Germain y elixir de la vida, o piedra filosofal, ha surgido muchas veces. Damos un cambio de rumbo, porque estas noticias eran muy oscuras, y nos metemos a intentar descubrir ese personaje del que mucho se ha escrito y poco se sabe. Lo hace un colaborador de lujo, el director de la revista de arqueología, Nacho Ares. Después de la piedra filosofal, la meta de los sabios europeos de toda la Edad Media y moderna ha sido la búsqueda de un elixir que permitiera conservar la juventud durante el resto de la vida de una persona. Reyes y grandes hombres de negocios dedicaron enormes sumas de dinero a su búsqueda y, al parecer, según cuentan, algunos lo consiguieron. Uno de aquellos monarcas, perseguidos por una extraña predisposición a abrazar lo insólito, fue Felipe II. No sabemos si Ricardo Stanislaus, perteneciente al círculo del rey en el Escorial y uno de los cabecillas del trabajo en el laboratorio de Madrid, logró en algún momento dar con la fórmula mágica que devolviera a su amado soberano la anhelada juventud. Sin embargo, existen otros personajes a lo largo de la historia europea que, al parecer, sí consiguieron vivir mucho más de lo normal. Es el caso del conde de Saint-Germain. El origen de este misterioso conde es todavía desconocido. Fuera cual fuera su principio, Saint-Germain contaba con innegables facultades para la alquimia y las paraciencias. Tal vez, de sus experimentos en laboratorio, este extraño personaje consiguiera descubrir nuevas tinturas para los tejidos, circunstancia que le hizo aumentar su increíble fortuna y, sobre todo, haber conseguido el codiciado elixir de la eterna juventud. Lógicamente, todo esto no es más que una mera especulación. La única verdad constatada es que durante el siglo XVII, en las cortes europeas apareció un personaje que se hacía llamar el conde de Saint-Germain. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Se ignoraba todo sobre su nacionalidad, el origen de su riqueza o de dónde salieron sus poderosas influencias. Pero por encima de todo, su mejor secreto, y por lo que más llamó la atención en la época, fue su aparente inmortalidad y su aspecto siempre joven. Existen anécdotas documentadas en legajos en donde se cuenta la sorpresa de algunos nobles al encontrarse con el misterioso conde, años e incluso décadas después, y observar atónitos que su aspecto no había cambiado en lo más mínimo. Algunos realizaban cábalas sobre la edad del conde y otros, como el célebre Casanova, se sorprendían de cómo Saint-Germain, que a pesar de su extraordinaria juventud debía de pasar de los 100 años, se les adelantaba a la hora de conquistar a cualquier dama de la nobleza. Realidad o ficción, es difícil saberlo. 22:56 y enseguida van a estar aquí los compañeros de los servicios informativos para daros puntualísima información de esa noticia trágica, realmente trágica, ocurrida en Guadalajara. Tenéis que seguir, por favor, enganchados a la onda de la cadena SER.
de noche a las 3 vamos a contar noticias de arqueología muy interesantes, ¿verdad, Carmen? Sí, que al parecer un arqueólogo israelí descubre 2 fragmentos de un pergamino de hace 2000 años. También se ha descubierto un planeta iluminado por 3 soles. 3 soles. O Machu Picchu, que según dicen los expertos se está consumiendo, se está acabando con él debido al turismo masivo. Esa ciudad maravillosa, la ciudad perdida de los incas, dicen que está degradándose, lo ha dicho la UNESCO, bueno, pues por la cantidad de tropelías que muchas veces hacen los turistas, que yo creo que se creen que eso es como un decorado, y de decorado nada. Por cierto, tenemos a causa de indignación el asunto de Ciudad Juárez, el escuchar aquí a los forenses que tuvieron que escapar de esa ciudad de la muerte, y hay muchísima gente, incluso desde México, que vía internet nos ha escrito todo tipo de opiniones, ¿no? Acabamos con ellas, Carmen. Pues sí, que todo tipo de opiniones en torno a Ciudad Juárez. Es como si México no tuviera justicia, parece que no interesa sacar a los culpables. Un amigo desde Córdoba. Esta sociedad está en su tramo final, juntar todo lo que pasa, y el apocalipsis es un tebeo, nos dice Rick. Casi seguro que es o tráfico de órganos o violaciones de paramilitares, nueva prostitución, policías. Si fuese ritual no serían tantas, nos dice Carlos desde Galicia. 453 muertas, 4.100 desaparecidas, sin pistas, olvidadas por el mundo. Aquí se cuece algo muy gordo. Bueno, y olvidadas están por el metidos mundo, gente muy poderosa. Pero tampoco es olvidadas por el mundo, porque hemos comentado que Jennifer López o que Juanes, el cantante colombiano, están haciendo diversas películas o van a participar en ellas para seguir, ondeando la bandera de lo que está pasando en Ciudad Juárez, ¿no? Iván nos dice, mi tío estuvo cerca de Juárez y dice que el paisaje por la noche daba miedo. Vamos, si quieres, Iker, vale, con los ganadores de esos 3 ejemplares de Camposanto, tu última obra publicada por la editorial Suma de Letras. El primero es Javi Higuero desde Badalona, que nos decía lo de Ciudad Juárez, confirma que el único monstruo al que se debe temer es al ser humano. ¿Cómo puede haber gente así? El segundo libro va para Jesús de Quesada. Pienso que si las ovejas se suicidaron es porque notaron peligro cerca y se vieron acorraladas, y esa fue su salida. ¿El qué? Buenas noches, Iker y Carmen. Soy José María de Villar, Alicante, y me gustaría que hablarais de la Sábana Santa y de las profecías de Jesús. ¿Se están cumpliendo? No lo sabemos. Nosotros aquí somos unos absolutos ignorantes y lo que hacemos es trasladar la información. Habéis escuchado a Óscar Maínez, el forense municipal de Ciudad Juárez, comentando que tuvo que huir. Hemos escuchado la voz de las mujeres de negro que siguen rastreando el desierto, y hemos escuchado a periodistas que siguen intentando hacer su labor en Ciudad Juárez lo mejor posible. Creíamos hace 2 años que el tema iba a terminar, pero no ha terminado, sigue para peor. Ahora os dejamos con las noticias perfectamente comentadas y desgraciadamente son realmente tristes. Ha ocurrido en Guadalajara